Bolivia, impartida por Patricia García Valdés. Luego continuaremos con la participación del director del Centro Cultural de España en República Dominicana, dictando la conferencia Centros Culturales y Escuela de Educación Artística, una relación a mejorar. Terminaremos el bloque de la tarde a cargo de 3 expositores que nos llegan de Argentina. La enseñanza artística, aporte para la construcción de identidad cultural. Quiero aprovechar para desearles que disfruten el bloque de la mañana que estará presentándose a continuación. Muchísimas gracias. Les dejo para que puedan disfrutar de esta actividad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Elvis, muchísimas gracias por la invitación. Aida, muchas gracias por la coordinación de este evento. Y muchas gracias a todos los que estén conectados o conectándose ahora mismo a esta primera sesión. Para mí es un placer estar por acá y compartir un poquito de, de mi trabajo, de mi experiencia como maestro en el TEC de Monterrey. Y sin más, voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio a esta sesión. Aquí nada más, por favor, confírmenme que se ve bien la presentación antes de avanzar. Hacia el final de la plática habrá una sesión o espacio para preguntas, pero si en algún momento alguien quisiera preguntar, aquí por el chat podemos tal vez ir contestando algunas cosas también. No hay ninguna interferencia en la pantalla, se ve todo bien para seguir adelante. Perfecto, muchísimas gracias Alma y Reyes por contestar. Muy bien, entonces hoy yo quisiera platicarles un poquito de este tema, la educación basada en competencias, una nueva realidad para la educación artística. Si se dan cuenta, la palabra nueva está entre comillas, porque personalmente pienso que eh, la educación basada en competencias es algo que ya sucede dentro de la educación artística en menor o mayor medida. Y tal vez lo que podríamos explorar un poco más a profundidad es la planeación consciente y constante que requiere justamente la educación basada en competencias y buscar ahora sí estrategias que nos permitan plasmar esto en el día a día de nuestro trabajo. Mi nombre es Adrián Nájera, soy director asociado del Departamento de Medios y Cultura Digital del TEC de Monterrey, en México. Soy músico de profesión y maestro por vocación, pero toda mi formación profesional fue o ha sido ligada a la música. Soy trombonista, pero en los últimos 4 años me he dedicado al 100% ahora sí a tareas educativas, pedagógicas en el TEC. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. La agenda para esta sesión, básicamente de qué vamos a estar hablando. Vamos a explicar de forma muy breve y puntual de qué se trata precisamente la educación basada en competencias, cuáles son los elementos principales de este tipo de educación. Nos vamos a detener también un poco en el tema de la evaluación y el rol del maestro dentro de este formato, dentro de este modelo educativo, ya que sí son elementos muy importantes que vamos a profundizar un poquito más. Luego tendremos un espacio que idealmente lo que yo quisiera es que interactuemos todos, los que estemos conectados a la sesión, por medio de un lienzo virtual que yo les voy a estar compartiendo en el chat vía Zoom para justamente abordar el tema que nos importa más el día de hoy, que tiene que ver con cómo la educación basada en competencias podría traerse o podría plasmarse en la educación artística. Y finalmente una sesión de preguntas y respuestas y comentarios que será hacia el final,
pero como les decía al inicio, si alguien tuviese preguntas durante la información que les voy a compartir, con toda confianza me pueden mandar un mensaje por el chat en Zoom. Entonces vamos a iniciar. La educación basada en competencias. ¿De qué se trata la educación basada en competencias? Y aquí, antes de tratar de dar una definición de lo que es la educación basada en competencias, conviene mucho definir justamente qué es una competencia, de qué se trata, cómo la abordamos, cómo se construye y cómo la competencia abona ahora sí al desarrollo de los estudiantes. Nosotros en el TEC de Monterrey hemos hecho un abordaje muy profundo de este tema desde agosto del 2019, que iniciamos la implementación de un modelo educativo nuevo que se llama el modelo educativo TEC 21, que justamente basa todas las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos en el desarrollo de competencias y subcompetencias que, digamos, si lo reflejáramos en los modelos tradicionales, estaríamos hablando de objetivos específicos y objetivos, más bien objetivos generales y objetivos específicos. Es decir, los objetivos generales serían lo que nosotros llamamos o conocemos como competencias, mientras que los objetivos específicos serían las subcompetencias. Pero como les decía, conviene mucho tratar de entender y definir muy bien qué es una competencia. Y nosotros, al interior de nuestra institución, trabajamos la competencia como esta integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permite a una persona desenvolverse de manera eficaz en diversos contextos y desempeñar adecuadamente una función, actividad o tarea. Y aquí les voy a pedir que desde esta primera definición que estamos haciendo de lo que es una competencia, tratemos ahora sí de ligar esta información con nuestra labor diaria en la formación artística de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Cuáles son esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes y esos valores que nosotros al interior del salón de clase, sea en formatos individuales o colectivos, estamos tratando de mostrar a nuestros estudiantes y de desarrollar en ellos? Aquí es muy importante también mencionar que nosotros en el TEC lo que hacemos también es reflejar esta definición de las competencias en el momento de definir los contenidos para nuestras materias y unidades de formación. De esta manera lo que hacemos es dividir los contenidos en contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. De tal manera que todos los contenidos que se abordan en clase, al final del día lo que están haciendo es abonar y contribuir al desarrollo de estas competencias. Entonces, los conocimientos se reflejan en la parte conceptual teórica, las habilidades en los procesos, ¿sí?, que se llevan día a día en el salón de clase y fuera del salón de clase. Y finalmente las actitudes y valores como estos elementos que nos van a permitir que nuestros alumnos transicionen de manera más orgánica, de manera más amigable a la vida profesional, ahora sí, fuera de la institución. Aquí para complementar la información sobre las competencias, dice las competencias facilitan el desarrollo de una educación integral, ya que engloban todas las dimensiones del ser humano, tanto el saber hacer y el saber ser y estar. Estos últimos términos o palabras se relacionan directamente con lo que ustedes ven al centro de la diapositiva. Es decir, si hablamos del saber, hablamos de los conocimientos; si hablamos del saber hacer, hablamos de las habilidades; y finalmente las actitudes y valores las vinculamos con el saber ser y estar. Todo esto en función de esta formación integral que buscamos en nuestros estudiantes. Sigo adelante. Ahora sí, con esta información previa sobre qué es una competencia, cómo se construye, eh, cuáles son los elementos que busca desarrollar en nuestros alumnos,
presentamos una definición de lo que es la educación basada en competencias. La educación basada en competencias es entonces un modelo educativo centrado obviamente en el estudiante, que se enfoca justamente en el desarrollo de estas competencias que mencionamos hace unos minutos y sobre todo en la demostración del dominio de estas competencias. En un ratito más que hablemos sobre la evaluación, quisiera profundizar acá para que quede muy claro la secuencia, ahora sí, con la cual nosotros trabajamos, desde la cual, partiendo de las competencias, se desprenden las subcompetencias y de ahí se desprenden diferentes niveles de dominio que nuestros estudiantes van demostrando a lo largo de los semestres que están con nosotros. Se trata además, la educación basada en competencias, de un enfoque holístico de la educación, es decir, busca este desarrollo ahora sí integral de nuestros estudiantes, que busca combinar la idea de que la educación surge desde diferentes experiencias de vida con un enfoque sistemático del conocer. Cuando hablamos de un enfoque sistemático, relacionamos otra vez con esta idea del saber, saber hacer, saber ser, saber estar. Y el desarrollo justamente de estas habilidades que se termina a través de funciones y tareas específicas. Y aquí de nueva cuenta quisiera reforzar esta idea de tratar de reflejar esta información en lo que nosotros hacemos diariamente con nuestros estudiantes en la formación que ellos reciben. Y esta formación puede ser de carácter individual. Pensemos por aquí los profesores de música, todas las sesiones que tenemos de uno a uno en estas clases individuales de instrumento, por ejemplo, pero también estas habilidades, cómo se podrían desarrollar o se deben desarrollar e incluso se desarrollan ya en el contexto colectivo, es decir, en los ensayos, piensen ustedes en las disciplinas de teatro, danza, música y también, insisto, en un plano individual, por ejemplo, las artes visuales o el ejemplo que les mencionaba hace un ratito con la formación musical. Ahora bien, ya que tenemos un panorama más claro sobre la definición del modelo educativo basado en competencias, es importante mencionar también que esta implementación tiene implicaciones, ¿sí? Tiene implicaciones en el plano curricular, tiene implicaciones en el plano didáctico y tiene implicaciones muy importantes en lo que es la evaluación, que como les decía lo quiero retomar más adelante. En el plano curricular, y aquí se los comento desde mi experiencia en el TEC de Monterrey, en 2014, que fue cuando se empezó a gestionar este cambio en el modelo educativo, nos dimos cuenta que no era suficiente con reformar el modelo educativo que ya teníamos, sino que era necesario plantear una propuesta completamente nueva. Y de ahí fue que nos dimos a la tarea de empezar a diseñar desde cero todos nuestros planes de estudios, todas nuestras carreras profesionales, para que toda esta experiencia de aprendizaje pudiera ahora sí basarse completamente en la educación basada en competencias. Entonces, las implicaciones curriculares que esto ha tenido han sido enormes y ha sido un esfuerzo muy, muy grande de parte de todos los cuerpos que componen al TEC de Monterrey, desde la administración, desde los profesores, que hemos estado involucrados al 100% justamente en este diseño nuevo del modelo educativo. Las implicaciones didácticas también han sido muy importantes porque en un ratito más vamos a ver que no solamente estamos desarrollando competencias en nuestros alumnos, sino que los mismos maestros necesitan también tener un set diferente de competencias para poder llevar a cabo la educación basada en competencias de forma efectiva. Y finalmente, las implicaciones en la evaluación
van de la mano justamente con todas estas otras implicaciones curriculares y didácticas. Veo por aquí una mano levantada, me parece. Permítanme ver. Creo que no. Muy bien. Sí, de igual forma aquí en el chat, si gustan, pueden ir anotando también sus preguntas para yo poder ir contestando las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Les decía, cuando lleguemos al tema de la evaluación, vamos a elaborar un poquito más para que queden claras justamente esas eh, implicaciones o esos, pues al final de cuentas sí son algunos problemas que también surgen en el momento que tratamos de hacer esta implementación. Veo dos manos levantadas. Ah, ok, muy bien. Armonides, si gustas, lo que podemos hacer es que copies tu pregunta en el chat y con mucho gusto la vamos contestando. Entonces, en cuanto esté la pregunta por aquí en el chat, la contestamos. Seguimos avanzando. Muy bien. La siguiente diapositiva tiene que ver con cuáles son los elementos principales que entran en juego cuando estamos hablando de la educación basada en competencias. Son muchos más, obviamente, los elementos que conforman esta propuesta, pero hay cuatro en particular que son esenciales y que en nuestra experiencia son los que más tiempo nos han requerido eh, para entender, armar y implementar. Saludos, Guillermo. Qué bueno que estás por aquí. Quiero saber si todos los demás escuchan. Aquí en el chat nos pregunta Lidia si todos escuchan bien. Por favor, si nos pueden ir comentando por ahí. Todo perfecto, profesor Najera. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, les decía que de todos los elementos que conforman este modelo por competencias, hay cuatro en particular que son vitales. Número uno, que fue justamente con lo que empezamos, es definir y entender qué es una competencia. Y una vez que tenemos esto claro, además, definir muy bien los diferentes tipos de competencias que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes. El documento desde el cual yo estoy elaborando toda esta presentación y que más adelante les voy a compartir, hace referencia a tres tipos. Las competencias genéricas, que nosotros en el TEC de Monterrey no utilizamos ese término, sino que las convertimos a competencias transversales. Están las competencias disciplinares y las competencias laborales o profesionales. Aquí es importante también mencionar que esta adecuación de la educación basada en competencias, eh, las instituciones que han decidido optarla y adaptarla, también han decidido la mejor manera de hacerlo y han ajustado la propuesta a sus necesidades. Les decía que nosotros en el caso del TEC decidimos no hablar de competencias genéricas y preferimos hablar de competencias transversales. Las competencias transversales son aquellas que, independientemente de la disciplina en la cual está inscrito el alumno, las tiene que desarrollar. Todos los alumnos que entran al TEC de Monterrey desarrollan estas disciplinas transversales. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la empatía, la inteligencia emocional, el trabajo colaborativo, ¿sí? Son competencias que todos los alumnos y todos los profesionales también necesitamos. Hay una segunda categoría que son las competencias disciplinares, que obviamente estas sí están asociadas de forma muy específica a las carreras y a los programas profesionales de cada disciplina. Y finalmente tenemos las competencias laborales o profesionales que tienen que ver más con el desarrollo de estas actitudes que nuestros alumnos necesitan tener pensando en sus futuros profesionales justamente.
Víctor Jiménez, saludos. Sabemos que los objetivos se construyen en infinitivo, pero las competencias se elaboran de otra manera. Por favor, aclarar este criterio. Muy buena pregunta, Víctor. Muchas gracias por preguntar. De hecho, lo que podemos hacer, porque no sé si el tiempo nos alcance para llegar a ese nivel de profundidad, lo que podemos hacer es que les voy a compartir mi correo aquí en el chat. Y para contestar la pregunta de Víctor, lo que puedo hacer es compartirles el documento con la taxonomía que nosotros usamos justamente para la definición de competencias, ¿sí? Se necesita una estructura específica de sustantivo, verbo, infinitivo, todo lo demás para justamente plasmar las competencias, que eso nos tomaría yo creo otra hora fácilmente, pero con mucho gusto les puedo compartir el documento de cuál es la taxonomía que nosotros utilizamos, que como les digo está adaptada a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, sé que no contesto tu pregunta, Víctor, pero con mucho gusto les puedo enviar este documento del cual les hablo. Sí. Disculpe, profesor Najera, para Dígame. para facilitarnos todo el proceso, sería, o les recomendaría yo, por favor, que tomen en consideración si solamente hacemos las preguntas al Al final. final, muy bien. Yo la voy recopilando y exacto, no se preocupe porque levanten la mano ni escriban nada en el chat para que Va todo acá. sea un poquito más fluido. Perfecto. Muchas Entonces, gracias, profesor. avanzo y al final nos vemos con las preguntas. Perfecto. Muy bien. Gracias. El segundo elemento que es vital en esta educación basada por competencias que les mencionaba hace un ratito ya desde nuestra experiencia en el TEC es el diseño y la planeación curricular. Cada institución obviamente tiene que hacer un análisis muy profundo para entender si la educación basada por competencias es, número uno, algo que quieren llevar a cabo, número dos, algo que pueden llevar a cabo y número tres, algo que realmente quieren comprometerse a hacer. Porque, insisto, es muy complicado rediseñar el modelo educativo que ya estén ustedes implementando y convertirlo ahora sí a una educación basada en competencias. Es más sencillo rediseñar todo desde cero prácticamente, pero eso obviamente tiene implicaciones justamente en el diseño y la planeación curricular. Eh, Nosotros en el TEC de Monterrey tomamos decisiones muy concretas sobre cómo queríamos diseñar y queríamos que nuestras mallas curriculares se vieran. Ajá. Y ahí fue donde se implementaron ahora sí detalles muy puntuales de cuál iba a ser el abordaje de los contenidos en todas las unidades de formación que nosotros tenemos. Que insisto, con mucho gusto podría compartirles también información de cómo lo estamos implementando nosotros. Pero empezamos a implementar en 2019, al día de hoy todavía seguimos diseñando unidades de formación y estamos en un proceso constante de revisión de lo que ya se diseñó y ya se implementó. Entonces sí es un proceso largo que implica bastante compromiso, pero que trae muchos beneficios para nuestros alumnos. Hemos tenido retroalimentación muy positiva de los alumnos, sobre todo en el sentido de que ellos sienten que están siendo mejor preparados para el mundo profesional y no solamente que están teniendo una experiencia de aprendizaje muy positiva, sino que estamos vinculando hacia afuera y eso los alumnos lo agradecen muchísimo. El tercer elemento esencial es la evaluación. Y aquí hay tres eh, herramientas o tres puntos que ayudan a entender la evaluación. La primera de ellas es la evidencia de aprendizaje. ¿Cómo vamos nosotros, maestros, a asegurarnos que el alumno realmente está aprendiendo y que realmente está desarrollando las competencias? Y ahí es donde entran las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje se deciden, ¿sí?, de forma colaborativa, de forma colegiada, pero además en función de las competencias que se han declarado para cada una de las materias, ¿sí? Entonces es un proceso que vincula varias cosas. Los instrumentos de evaluación son los mecanismos
que vamos a utilizar y que los alumnos van a construir para conformar estas evidencias. En nuestro caso, algunos instrumentos de evaluación son, por ejemplo, una bitácora, un cuaderno de campo, un trabajo de investigación. En el área de producción audiovisual, por ejemplo, tenemos alumnos que producen podcast y ese instrumento de evaluación finalmente se convierte en una evidencia de aprendizaje. Todo está plasmado de manera muy sistemática, de tal manera que el profesor entienda muy bien cuáles son las competencias y las subcompetencias que cada estudiante debe desarrollar y va a evidenciar por medio de estos instrumentos de evaluación. Además de las competencias y las subcompetencias, tenemos también diferentes niveles de dominio, porque hay competencias que obviamente se van a desarrollar a lo largo de toda la carrera de un estudiante y no va a ser el mismo nivel de dominio para un chico que está en semestre 1 que para un chico que está en semestre 6 o 7, muy cercano a graduarse, ¿no? Y el tercer elemento que es importantísimo en la evaluación son justamente las rúbricas para evaluar. Las rúbricas son construidas por los maestros que imparten las materias y debe ser un trabajo muy cuidado y muy consciente y muy constante además para que esta rúbrica de evaluación sea muy clara para el alumno en términos de qué es lo que mi evidencia de aprendizaje debe mostrar y muy clara también para que el profesor que está evaluando tenga muy esquematizado y muy claro qué es lo que está evaluando y cómo lo está evaluando. ¿Sí? Entonces, la evaluación es un tema muy complejo y es una de estas implicaciones que les mencionaba anteriormente en el plano curricular y en el plano, ahora sí, didáctico, ¿sí? Porque representa una inversión grande de tiempo por parte del maestro y un trabajo muy detallado y muy cuidadoso para la elaboración de instrumentos de evaluación y rúbricas de evaluación que permitan realmente definir si el estudiante está desarrollando o no estas competencias y subcompetencias. De la mano de la evaluación va la retroalimentación, que en el caso de la educación artística yo personalmente que siento que tenemos una gran ventaja por el tipo de interacción que nosotros tenemos con nuestros alumnos. Las disciplinas artísticas son de naturaleza práctica y entonces el tipo de retroalimentación que nosotros podemos dar a los alumnos es primero que todo eh, en tiempo real, es decir, piensen en un ensayo o piensen en una clase individual de instrumento, un ensayo de música de cámara, un ensayo de danza, un ensayo de teatro. Hay una retroalimentación constante por parte del profesor mientras que la actividad se va dando, lo cual es una gran ventaja en el contexto de la educación artística que no pasa en otras disciplinas. Dentro de la educación basada en competencias, parte de la planeación tiene que ver con justamente los momentos en que el profesor va a retroalimentar a los alumnos. Y aquí esto se hace, en el caso del TEC de Monterrey, lo hacemos de forma muy planificada, es decir, la calendarización de cada una de las clases incluye momentos puntuales de retroalimentación, donde los alumnos saben desde el primer día de clases que van a tener una sesión de retroalimentación tal día a tal hora, pero además los profesores eh, habilitan tiempos fuera de clase para llevar a cabo esta retroalimentación. Entonces es muy importante este acompañamiento que nosotros como profesores vamos a ir dando casi que de forma diaria para que la evaluación sea más efectiva también. Entonces estos dos últimos puntos, la evaluación y la retroalimentación, van indudablemente de la mano durante todo el semestre y de hecho durante toda la carrera de nuestros estudiantes. Voy a seguir adelante. La importancia de la evaluación ya la mencioné anteriormente, aquí simplemente quería reforzar esto que les estaba
mencionando, importantísimo, las evidencias de aprendizaje, los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para construir estas evidencias y finalmente las rúbricas que se van a utilizar para llevar a cabo una evaluación muy clara, muy transparente y muy objetiva también, que es otro tema que a veces en la educación artística es difícil de plasmar. Cómo yo evalúo de forma objetiva una presentación final, un recital, un concierto, ¿sí? A veces es un poco complicado. Otra de los puntos importantes de la educación basada en competencias, que fue algo que mencioné brevemente hace unos minutos, es que no solamente estamos desarrollando competencias de una manera diferente en nuestros estudiantes, sino que también necesitamos que nuestros maestros y nosotros como maestros desarrollemos un set diferente de competencias. ¿Para qué? Para que este modelo sea realmente efectivo. El rol del maestro entonces se vuelve más complejo, se vuelve más completo, se vuelve un poco más demandante, pero al final del día lo que hace es crear experiencias de aprendizaje realmente profundas y de un impacto mucho mayor que las experiencias de aprendizaje tradicionales, por decirlo de alguna manera. La educación basada en competencias implica que el maestro aprenda también a trabajar en equipo, que desarrolle competencias de comunicación efectiva, tanto con sus alumnos como con sus colegas, que se involucre de forma muy responsable en la planeación del proceso educativo. Y aquí es importante que los maestros, que son los expertos del área, estén involucrados en el diseño de las experiencias, en el diseño y la planeación del proceso educativo. Es importante también la evaluación del aprendizaje, como yo lo habíamos mencionado. La mediación del aprendizaje es importantísimo también y en las disciplinas artísticas creo yo que es vital porque todos nosotros como artistas activos podemos traer experiencias muy valiosas al salón de clase y ser un mediador en los aprendizajes de los alumnos. Más que mostrar las cosas, podemos ayudar a nuestros alumnos a descubrirlas por sí mismos. ¿Sí? A eso se trata este tema de la mediación. La gestión curricular, que tiene que ver un poco con justamente la planeación y el diseño de los procesos educativos. La producción de materiales, este es importantísimo, sobre todo ahorita en el contexto de la pandemia. Ha sido muy positivo todos los materiales que nosotros, maestros, hemos tenido que desarrollar para hacer nuestras clases más efectivas. Es algo laborioso, es algo complicado, pero puede contribuir de gran forma para nuestros alumnos que además traen un chip diferente al nuestro, ¿no? Entonces es importante la producción de materiales, como lo es también las tecnologías de la información y la comunicación. Insisto, con el tema de la pandemia esto ha sido forzosamente aplicado. Y finalmente la gestión de la calidad del aprendizaje, que involucra muchas de estas otras competencias que el maestro que se enfrenta al modelo educativo basado en competencias también debe desarrollar. Muy bien, ya estamos cercanos a terminar. Para esta siguiente parte, ahora sí que quisiéramos aterrizar aún más la educación basada en competencias en el contexto de la educación artística. Yo quisiera compartirles un miró. No sé si ahí se ve mi pantalla nueva o si me quedé en la presentación. Si me pueden confirmar por aquí mis colegas. Sí, se ve la EBC en el contexto de la educación artística. O sea, ¿sigo en la presentación o estoy en la página del Miró? En la presentación. Ok, déjenme nada más, vuelvo a compartir pantalla súper rápido, porque les decía que me interesa que hagamos esta actividad de forma colaborativa. Esto es simplemente un lienzo virtual donde nosotros podemos ir agregando ideas.
La idea aquí es que cada uno de los participantes o quien guste participar agregue eh, una idea de cómo él o ella piensa, ¿sí? Que en el contexto de la educación artística podemos aplicar la educación basada en competencias o inclusive cómo ya lo estamos aplicando en el contexto de la educación artística. Entonces en el chat yo les voy a compartir esta liga ahora mismo para que ustedes puedan accesar al Miro en sus dispositivos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada persona que quiera agregar una entrada simplemente va a poner su cursor sobre la opción que dice EBC, ¿sí? Le damos Edit y si se dan cuenta se refleja un signo de más en la parte derecha y si ustedes le dan clic a la parte derecha van a poder agregar una nueva idea. Entonces la idea es que de forma colaborativa construyamos este lienzo. Aquí yo agregué una primera idea que dice que la educación basada en competencias en el contexto de la educación artística se refleja en el énfasis en la aplicación práctica del conocimiento. Es decir, nosotros en las disciplinas artísticas no nos quedamos solo en lo teórico, en lo conceptual, sino que todos estos elementos conceptuales los aterrizamos ahora sí en la práctica. Eh, Déjenme ver si está funcionando esto por aquí. Ok, por aquí están solicitando acceso. Muy bien. Vamos a ver si nos funciona esto. Si no nos funciona, no se preocupen. Yo como quiera preparé este modelo. Ahorita vamos con las preguntas, no se preocupen también. Muy bien. Les decía que si no nos funciona el lienzo, porque a veces la interacción tampoco es tan sencilla y no quisiera perder mucho tiempo más. Muy bien, voy a regresarme a la presentación, no se preocupen. Una disculpa, pensé que iba a funcionar de forma más sencilla esto, pero me regreso a la presentación que de todas maneras sí quisiera yo presentar algunas formas en las que en mi experiencia como músico y en mi experiencia como maestro me he dado cuenta que la educación basada en competencias funciona ya dentro de la educación artística y puede aún más y puede potencializarse aún más. Entonces, lo que voy a hacer es ir mostrando simplemente las anotaciones que yo hice sobre esta idea. La educación basada en competencias, entonces, en el contexto de la educación artística, se da de diferentes formas. Por un lado, lo vemos reflejado en el desarrollo de competencias disciplinares, transversales y laborales profesionales. Piensen en estos alumnos que tienen un desarrollo artístico, educativo con nosotros, que entran al mundo profesional desde edades en muchos casos muy tempranas. ¿Sí? Yo personalmente empecé a trabajar de forma profesional inclusive antes de graduarme de la carrera de música y esto se da mucho en nuestras disciplinas. Hay además un aprendizaje permanente, ¿sí? La educación artística simple y sencillamente nunca acaba, siempre podemos ir un paso más adelante, siempre hay nuevas cosas que aprender y eso es importantísimo. La importancia que hay en el proceso en el mediano y largo plazo. La formación artística es realmente escalonada y todos los conocimientos se van acumulando, acumulando, acumulando y lo que hacemos es simplemente reflejar de forma práctica estos conocimientos en el mediano y largo plazo. Hay un trabajo colaborativo importante. Pensemos en todos los contextos colectivos que se desarrollan en la educación artística. Fomenta el intercambio de experiencias previas. Esto es importantísimo también porque la educación basada por competencias no es 100% lineal, sino que muchas veces regresamos
a competencias anteriores, regresamos a experiencias de aprendizaje previas que lo que hacen es enriquecer este desarrollo integral de nuestros alumnos. Hay un énfasis en la aplicación práctica del conocimiento, que este era el primero que les mencionaba. Todas las disciplinas artísticas son de corte o naturaleza práctica, es decir, no hacemos nada si solamente nos quedamos con los conceptos y la teoría. Tenemos que aplicar esta información. Hay una construcción colectiva del conocimiento, lo cual es fundamental en la educación basada por competencias, sobre todo si pensamos en las competencias transversales, estas competencias que tienen que ver con el desarrollo de la persona, no solamente en lo educativo, sino este desarrollo integral de nuestros alumnos. Hay una evaluación y retroalimentación constantes dentro de la educación artística que refleja un punto importante de la educación basada en competencias. Y finalmente hay una vinculación hacia el mundo exterior. Esto es importantísimo y es algo que en el TEC de Monterrey los alumnos que están ahora sí inmersos en la educación basada por competencias nos han dado muy buen feedback, muy buena retroalimentación del modelo educativo que estamos implementando, porque constantemente nos comentan que sienten que realmente estamos logrando que toda la experiencia de aprendizaje que ellos están teniendo al interior de la institución se comprenda y se proyecte hacia lo que van a estar haciendo en su futuro profesional cuando están fuera ya de la institución. Una vez que se gradúan, esta vinculación con el mundo laboral externo nos comentan que sienten que es algo muy cercano y que la experiencia de aprendizaje que están teniendo en las aulas está muy vinculada, ahora sí, a lo que realmente van a estar haciendo en sus carreras profesionales. La siguiente diapositiva es simplemente la referencia desde donde yo obtuve esta información con su respectiva liga, que se las voy a copiar ahora mismo en el chat. Esto es material que ustedes pueden accesar, pueden descargar inclusive para que lo puedan checar con toda calma. Hay mucha información relevante, la verdad es que la presentación es una síntesis muy grande de todo este material, pero para que lo puedan tener por ahí. Y finalmente, llegamos ahora sí a la sesión de preguntas y comentarios, que aquí si me pueden ayudar mis colegas, las podemos ir contestando lo mejor que se pueda. Excelente, profesor Nájera. Bastante nutritiva su intervención. Le damos las gracias por eso. Mi nombre es Luis Núñez, yo soy del departamento de la Dirección de Formación Artística y Especializada, encargado de la División de Registros y Servicios Educativos. Excelente. Les estaré acompañando en esta sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden dirigirse a la parte inferior de la pantalla en la sección que dice Q y A y escribir sus preguntas en ese momento. Antes de eso, me gustaría pasar a leerle la biografía suya para que los participantes conozcan un poquito de su background académico. Bien, el profesor Adrián Nájera nace en Costa Rica, inició sus estudios formales de trombón a la edad de 11 años. Posteriormente concluyó los programas de etapa básica y de bachillerato y la licenciatura en música con énfasis en ejecución de las bellas artes musicales de la Universidad de Costa Rica. En 2005 viaja a Estados Unidos, donde obtiene el título de Master of Music en el Western Illinois University en 2007 y un Professional Diploma en Estudios Orquestales de Roseberry University en Chicago 2009. Como miembro de la Youth Orchestra de las Américas, en 2008 y 2010, Nájera viaja o se presenta en diferentes escenarios de categorías como el Carnegie Hall en New York City, en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, en el Teatro Nacional de Panamá, en el Banco Interamericano de Desarrollo de Washington, D.C., y la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Otros escenarios incluyen el Chicago Orchestra Hall, el Harris Theatre de Chicago, el Teatro Nacional de Costa Rica, el Teatro Degollado en Jalisco,
y el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. De 2010 a 2017 se desempeñó como trombonista principal, trombonista bajo principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. El interés por la enseñanza y la difusión del trombón y la música le han permitido a Adrián participar en diferentes programas de extensión cultural e interés social con grupos como Civic Orchestra of Chicago Music Corp y el Yours Project en Chicago, y el grupo Mesda con base en Boston, Massachusetts. Nayera ha ejecutado recitales e impartido clases individuales y magistrales en Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, México y Costa Rica, así como en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Actualmente es profesor de tiempo completo y director asociado del Departamento de Medios y Cultura Digital del TEC de Monterrey en su campo Monterrey. Perfecto. Dicho eso, paso a leerle algunas preguntas que han estado escribiendo los participantes en esta mañana. Claro, claro. ¿Cómo puedo permear la educación artística con otras disciplinas? La educación artística con otras disciplinas. Pues mira, es un tema muy, muy vasto, muy amplio. Ujú. Yo creo que hay maneras, sobre todo cuando hablamos de educación primaria y secundaria, en el contexto de la educación universitaria, creo yo que es más complejo porque los programas curriculares son más rígidos, ¿no? Son más herméticos y es muy difícil como que insertar formación artística ya en el contexto universitario. Pero en lo que es escuela primaria y secundaria, yo creo que hay manera de, dentro del salón de clase, inclusive, con formas muy, muy sencillas por ejemplo, de ejercicios rítmicos. En el caso de los niños pequeños, el cantar es una actividad musical que puede desarrollar muchos temas como la empatía, el trabajo en equipo, el respeto a los demás. Eh, Mi esposa ella es instructora certificada de Suzuki y trabaja mucho con educación musical temprana, ¿sí? Entonces lo que hacen es que con niños muy pequeños, actividades musicales que lo que hacen es desarrollar competencias y habilidades blandas, más que un desarrollo musical, ¿sí? El desarrollo musical viene un poquito más tarde. Eh, Te digo, la pregunta es muy, da para mucho y me da pena no poder dar una respuesta así muy concreta, pero sí es una pregunta muy amplia. Depende mucho también del contexto en el cual estés trabajando, ¿no? Si dentro de tu escuela hay un programa artístico sólido, habría maneras más sencillas de cruzar esa formación artística a otras disciplinas. En nuestros contextos latinoamericanos, la verdad es que hay pocas escuelas donde haya un programa artístico realmente bien estructurado y entonces se dificulta mucho más esta interacción con otras disciplinas, ¿no? Bien, excelente, gracias, profesor. Otra pregunta sería, ¿cuál es la forma más efectiva de evaluación en la educación basada en competencias? Pues mira, aquí esto lo comento yo desde nuestra experiencia, con 2 años de implementar este tipo de educación. La rúbrica es vital, ¿sí? El diseño de una rúbrica efectiva es vital porque da claridad en la evaluación tanto al maestro como al alumno. Y estas rúbricas es muy importante también que se les dé acceso a ellas a los alumnos. Nosotros utilizamos una plataforma eh, muy similar a Blackboard. No sé si conocen Blackboard para todos los cursos en línea. Nosotros en el TEC utilizábamos Blackboard, pero nos cambiamos a otra plataforma que se llama Canvas. Y entonces lo que nosotros hacemos en Canvas es declarar y publicar
toda la información referente al grupo para que tanto maestros como alumnos tengan acceso a ella. Entonces, cuando hay una actividad que tiene ponderación de la calificación final del alumno, esa actividad va acompañada de una rúbrica. Y esa rúbrica es muy clara en el sentido de cuáles son los elementos que debes incluir en este trabajo y cuáles son los elementos que se te van a evaluar y cómo. Entonces, en el momento que llega la evaluación, tanto el alumno como el maestro tienen el mismo documento, que es esta rúbrica. Entonces, el maestro, con base en esa rúbrica, va evaluando el trabajo del alumno y va comentando en caso de que alguno de los rubros justamente no estén cumpliéndose. Entonces, es una evaluación bastante transparente y lo importante es habilitar esta información para los alumnos desde el inicio de las clases. Y eso implica mucha planeación y mucho compromiso del maestro para que realmente cada alumno pueda tener este seguimiento. Excelente. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cuál es su experiencia en cuanto a cuál es su mayor experiencia en cuanto a la implementación del modelo de educación basada en competencias? Mi mayor experiencia, pues mira, por un lado la implementación justamente del modelo, es decir, las clases que yo imparto están construidas bajo este parámetro de educación basada en competencias y he tenido la dicha de participar además en los diseños curriculares que estamos utilizando ahorita en el TEC. Entonces hay un entendimiento no solamente en la parte de la implementación, que aquí contestando a otra pregunta que vi en el chat, hemos tenido muchas sesiones de capacitación los maestros al interior de la institución para realmente entender cómo es la implementación de la educación basada en competencias. Pero la experiencia, personalmente hablando, que más me ha enriquecido para entender lo que está pasando es estar inmerso en los diseños de los programas curriculares. Porque entonces estás viendo el modelo de educación basada en competencias desde adentro. ¿Sí? No te lo están contando, no lo estás viendo en papel, sino que lo estás diseñando tú mismo. Y lo importante aquí, o lo más atractivo para mí ha sido que cada diseño en el cual he participado, hemos tenido que declarar cuáles son las competencias y subcompetencias que cada materia va a abordar, cómo las va a abordar y cómo las vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, ha sido un trabajo muy intenso, implica mucha responsabilidad también, porque estamos realmente hablando de la formación académica de los estudiantes, pero al mismo tiempo ha sido una oportunidad muy, muy espectacular de plasmar en estos diseños lo que yo como profesional de las artes percibo también que hace falta en los alumnos. ¿Sí? Entonces, ha sido muy interesante poder ir cambiando desde adentro lo que estamos haciendo en temas de educación, en este caso utilizando la educación basada en competencias. Excelente, muchas gracias, profesor. Tenemos una serie de preguntas en el chat, pero por motivo de tiempo no podemos responderlas todas. Lo que vamos a hacer es que la vamos a recopilar y luego se la hacemos llegar para que usted nos la facilite. La publicaremos en las redes sociales Claro que sí. del DeFi, @DeFi Bellas Artes, y en Bellas Artes RD, Muy bien. Bellas Artes RD. Muchas gracias por su ponencia, profesor. Un placer haberle Gracias. tenido en esta mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y por favor háganme llegar las preguntas. Me voy a tardar algunos días en contestar, que traemos agendas algo apretadas ahorita, pero me doy a la tarea de contestar todas y un placer estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación y para todos los que se conectaron, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Excelente.